Y le damos la bienvenida a Dianela Pi, es directora de Derechos Humanos de Cancillería, un gusto recibirla. Jorge Muiño, director general de Asuntos Consulares de la Cancillería, bienvenidos a ambos. Y con la llegada notoria de los extranjeros, uno se pregunta si Uruguay tiene una política de migración, porque bueno, hay quienes dicen, bueno, acá la gente llega y ¿qué? Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a duda, Uruguay tiene una política migratoria concreta, tiene institucionalidad, tiene normativa, tiene procedimientos, trabaja en una perspectiva en derecho. La ley migratoria, la ley 18250, habla de eso, de darle las mismas condiciones y posibilidades a un extranjero que a un nacional, y eso es un aspecto muy importante que marca mucho lo que se puede decir si existe o no una política migratoria. ¿Se los trata igual o se le da algunos beneficios que los nacionales no tienen? No, se los trata igual. La ley 18.250 en materia de migración, tanto como la ley 18.076, que es la que regula el refugio, determina que los solicitantes de refugio, los refugiados, y en el caso de migrantes, los migrantes, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier habitante de la República. Quizás sorprende a mucha gente que al Uruguay hayan llegado en este momento más venezolanos que argentinos. Históricamente, bueno, ha sido la colectividad argentina la que más se radica en el Uruguay, sí, pero en los últimos años se puede hablar de aluvión. A veces es una palabra un poco complicada hablar de un fenómeno aluvional cuando se trata de personas, sí, porque no deja de ser un poco, o no un poco discriminatorio, pero en los hechos es un montón de gente que uno la ve. Sí. Y que bueno, y que le debe haber significado a Uruguay un reacomodo. Bueno, en realidad sí, nosotros vemos a nivel regional el flujo migratorio ha aumentado no solamente de venezolanos, sino de otras nacionalidades. Sí. La OIM dice de que hay más de 5,5 millones de personas que viven, nacionales del Mercosur y Estados parte, países asociados a Estados parte, que viven en un lugar que no es el mismo de su nacimiento. Eso hace 10 años era aproximadamente 1 millón, 1,5 millones, 1.700.000. O sea que quiere decir que a nivel de flujo migratorio ha aumentado en todos los países de la región. Todos han permanecido con esa doble característica de ser país receptor de migrantes y también, como tenemos teóricamente, ser emisor de personas, ¿verdad? Desde mañana va a estar en marcha un plan de contingencia. ¿Por qué este plan de contingencia? Me gustaría que ustedes contaran cómo es el peregrinar de cada uno de los que llegan a nuestro país. Daniela, el plan de contingencia refiere específicamente a solicitantes de refugio. Y esto se debe a que hemos tenido un aumento tan considerable en el número de refugiados que generó demoras en la tramitación de los procedimientos. Pasamos de ser un país que no tenía más de 200 solicitudes al año a haber tenido alrededor de 2.770 el año pasado, y ahora estaremos en el entorno de los 5.000. Y digo estaremos porque la Secretaría de la Comisión de Refugio tiene 3 patas y por lo tanto 3 puertas de ingreso, y a veces trabajar con datos exactos en el día a día se hace difícil. La persona lo que hace normalmente, y en particular con los que estamos trabajando este plan de contingencia, ingresan por una inspectoría del Ministerio del Interior, una inspectoría de frontera, allí hacen su solicitud de refugio. Esa información es remitida a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugio, que tiene sede en la Cancillería, y lo que hace la Cancillería es entregarle una constancia que certifica, confirma que es un solicitante de refugio, lo que permite iniciar los trámites para la obtención de la cédula de identidad, ya con otras reparticiones del Estado. Lo que estamos haciendo es asegurarnos que de acá a fin de año todas las personas que hayan ingresado al territorio nacional habrán recibido su constancia y habrán comenzado los trámites para la obtención de la cédula. Jorge, ¿no es demasiado poco tiempo entre, vi que el comunicado de Cancillería dice que entre 13:30 y 15:30, 2 horas nada más para la puesta en funcionamiento de este plan de contingencia? ¿No es demasiado poco? Bueno, en realidad es un tema de que lleva un poco de la administración del tiempo, ¿no? Que eso un poco lo hablamos con Dianela y lo coordinamos, pero es a los efectos de, si ustedes ven el plan de contingencia, tiene
todos los viernes por ahí tiene la entrega de estas constancias y va a ser muy rápido, digo. No, y está dividido, si me permitís, sí, Jorge, está dividido de una manera que permita, por mes. Hay meses más que sabemos que tienen más afluencia de gente, donde está dividido por quincena, y está estructurado de una manera de que nos permita, es un papel que se entrega, se chequea el dato y se entrega, pero es un procedimiento bastante rápido porque el chequeo con la Inspectoría del Interior ya se hizo en forma previa. Ajá. Y porque esperamos que mañana no necesariamente vengan las 560 personas a retirar 560 constancias, que es lo que tenemos previsto, porque muchas de esas personas que ingresaron como solicitantes de refugio ya están regularizando la situación migratoria y no necesitan la constancia porque están documentándose a través de la residencia. Dianela, ¿es un poco injusto con Uruguay en el sentido de, bueno, con la rapidez que en definitiva una persona accede a tener un documento para poder insertarse en el mercado de trabajo? Si uno ve lo que está pasando hoy en el mundo, recién Gabriela mencionaba, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos ya es lo peor, ¿no? Es todo lo contrario a las políticas que hace Uruguay, pero si uno ve lo que pasa en el mundo, tiene que haber un cierto trámite, un cierto chequeo de quién es la persona que está entrando al país, y así todo se hace con bastante rapidez. Se hace con agilidad, y tanto ACNUR como OIM han destacado a Uruguay como, lo han dicho, como un oasis en la región. Es un país donde se documenta y se regulariza con muchas garantías y con mucha agilidad. Se es injusto en el sentido de que en cierta forma se estaba acostumbrado que con el volumen de solicitudes que teníamos, la cédula de identidad se podía dar en una semana, con todos los chequeos que eso necesitaba, y hoy es prácticamente imposible por la cantidad de solicitudes que tenemos. Pero en términos comparativos es absolutamente, o sea, realmente un oasis, como lo señala la OIM y ACNUR. Hay que contarle a la teleaudiencia que ACNUR es la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas y la OIM es la Organización Internacional de las Migraciones. Son dos organizaciones internacionales que están en todo el mundo mirando cómo los países se desenvuelven y se desempeñan a la hora de tratar a los migrantes y a los refugiados. Sí, Jorge. Hay un aspecto muy importante, que esta es una parte de la política de ingreso, de la política migratoria con respecto a solicitantes de refugio, pero después están todas las otras nacionalidades que llegan a Uruguay. Uruguay tiene la virtud de usted puede llegar de una calidad de turista y puede cambiar la categoría sin tener que salir. Si usted es nacional del Mercosur, de Estados partes y países asociados, puede presentarse en la Cancillería, iniciar el trámite gratuitamente de residencia y ir a una residencia permanente, que eso se debe también a los compromisos internacionales y regionales que ha firmado. O si es extra-Mercosur y está dentro del territorio, va a la Dirección Nacional de Migraciones y pide un plan de respuesta rápida y le dan una cédula provisoria. O sea, la regularización es el fuerte que tiene Uruguay, por un tema de seguridad, de orden, de regulación. Eso es muy importante tener en cuenta, tanto para el migrante, pero también para el Estado, ¿verdad? Es interesante algo que ustedes me contaron antes de entrar al aire, y es que la gente tiene que tener claro que aquel que se inserta en el mercado de trabajo, inmediatamente, como cualquier nacional, comienza a pagar impuestos, a aportar al Banco de Previsión Social. Por algo el BPS mostraba más de 34.000 extranjeros hoy están siendo aportantes del BPS, es decir, también es cierto que de pronto el extranjero está apurado porque desde el minuto 1 está pagando impuestos. ¿Es así? Bueno, en realidad es muy importante ese aspecto, por eso nosotros somos muy hinchas, como decimos vulgarmente, de la regularización, porque la regularización a vos te da la posibilidad de estar en igualdad de condiciones que un nacional, y lo único que te va a separar va a ser tus habilidades y tus virtudes. Y eso va a provocar una seguridad para el migrante, a nivel de seguridad social, a nivel de educación, a nivel de salud, y esos son elementos muy importantes, aparte de trabajar, aportar y generar todo un mercado interno que todo el mundo sabemos en cuanto a lo que es una persona más o una familia más para el Uruguay. ¿Qué fue lo que pasó con los cubanos que hicieron una gran concentración en la puerta de Cancillería, que hubo nerviosismo, protestas, críticas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estuvo allí como el cortocircuito?
A mí me parece que el cortocircuito pasa por no entender muy bien los procedimientos y por no entender que, a diferencia de lo que ellos indican muchas veces de que es un trámite sencillo, obtener una identificación, que es una cédula de identidad igual a la que tenemos todos los uruguayos, no es un trámite sencillo y es un trámite que requiere la participación de distintos organismos del Estado. Las personas además que se quejaron el jueves pasado no son personas que hace meses que están esperando, sino que son recientes llegados a Uruguay, y creo que tenían ese temor de que tenían que esperar hasta agosto del año que viene para recibir la primer constancia que les permitía iniciar su trámite. No conocían, por ejemplo, este plan de contingencia, pero eso también tenía que ver con que en las distintas ocasiones en que habíamos intentado conversar con ellos para explicarles y para entender cuál era el problema, no habíamos tenido la oportunidad. Recién fue el jueves y con la participación del Ministerio del Interior que ellos aceptaron ingresar y conversar con nosotros y pudimos entender cuál era la dificultad que tenían. Y pasa también por asegurarse el acceso al mercado laboral, que también eso es otro elemento de desconocimiento. Ellos no necesitan la cédula de identidad para acceder al mercado laboral. Ellos se pueden inscribir en el BPS con el pasaporte, y con el pasaporte un empleador puede tomarlos sin ninguna dificultad. Eso es muy importante, sí, ¿no? Saberlo. Y si hubiese alguna dificultad, también se le puede entregar una constancia que para tal plazo él está para regularizarse migratoriamente, claro, y está en el decreto que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el 278 del año pasado, en el artículo 31, o sea, está estipulado la constancia para que puedan inscribirlo con pasaporte, como decía Dianela. Quiere decir entonces que cualquier persona que llega, en realidad, con pasaporte está en condiciones de conseguir trabajo. Exacto. Sí, y al mismo tiempo estar haciendo el trámite para así regularizar su situación. Hay un trabajo de opinión pública que señala que los uruguayos ven con preocupación que se trate mejor a los extranjeros que a los uruguayos. Bueno, ¿qué reflexión? Bueno, es un gran trabajo que va a tener que hacer el mismo pueblo uruguayo con respecto. No nos olvidemos que Uruguay ha sido un país expulsor y emisor de migrantes, y hoy nos volvimos un país receptor, como decía al principio. Esa recepción de migrantes lleva a un multiculturalismo y una diversidad muy fuerte, donde es muy rica, muy diversa, y donde cuando un país es mucho más multicultural y diverso, es mucho más democrático. Entonces, eso tiene que experimentarse. Y después, con respecto básicamente al tema laboral, nosotros no creemos que vienen a sacar el trabajo. Vienen a hacer un complemento con respecto al nacional. Tenemos casos muy específicos tanto de ciudadanos cubanos como de ciudadanos venezolanos que vienen a ocupar puestos de trabajo donde hay escasez de mano de obra para poder, como ser la nueva tecnología. Que Cuti lo ha mencionado, que necesita generar mano de obra para las nuevas tecnologías. Bueno, ellos vienen a ocupar muchas veces esos puestos. Después hay otros puestos de servicio. Pero mismo con el aumento de la población, mismo con esta retroalimentación que nosotros hacemos de consumo interno, es muy, muy importante. Eso es lo que se forma el complemento entre nacional y extranjero. Dianela, en materia de derechos humanos, ¿cuáles son los atractivos que tiene Uruguay de por qué está viniendo tanta gente, se podría decir así? Es un país estable, es un país seguro, es un país con una estabilidad democrática que ya tiene mucho tiempo y es reconocida, es un país abierto. Es un país que históricamente formado por migrantes y que hoy le toca recibir. Yo creo que hay muchos atractivos, tanto si lo comparamos con la región como si lo comparamos con el mundo occidental, con Europa. Hace un par de semanas el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados tuvo una entrevista con el subsecretario despidiéndose, y le comentaba en relación a esta movilidad humana que se está generando en la región, cómo América Latina había mostrado una actitud de responsabilidad y solidaridad que hoy no estamos viendo en otros continentes. Quiere decir que, bueno, ustedes responden, ¿no?, a esto, ¿no?, que Uruguay tiene una política migratoria, que tiene una política de registrar a aquellos que llegan, que nacionales y extranjeros tienen los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, todos tienen que pagar impuestos. Gracias a ambos.